Buenas noches. Bienvenidos a la hora macabra, donde lo paranormal susurra, lo inexplicable se revela y el miedo encuentra su voz. Hoy, en la hora macabra, maldiciones ancestrales, la marca invisible. Comenzamos. Hay herencias que no se anuncian en un testamento. No vienen en cajas ni se reparten frente a un notario. No se firman, no se agradecen, no se pueden rechazar. A veces se revelan una madrugada cualquiera, cuando alguien de tu familia repite una frase que ya escuchaste antes, o cuando una tragedia vuelve a ocurrir exactamente igual que hace 30, 50 o 100 años. En muchas culturas del mundo, documentadas, estudiadas, registradas, existe la idea de que ciertas desgracias no comienzan contigo. En México, en comunidades indígenas del sur, se habla de deudas de sangre, que atraviesan muchísimas generaciones. En Irlanda, los clones transmitían historias sobre maldiciones familiares que acompañaban apellidos enteros. En Medio Oriente, antiguos relatos describen castigos divinos que caen sobre descendientes hasta la tercera o cuarta generación. No son cuentos modernos de Internet, son memorias orales repetidas durante siglos. La antropología las llama narrativas de castigo transgeneracional. La psicología moderna habla de trauma heredado. Pero en muchos pueblos todavía hoy la palabra es más simple: maldición. Hay familias donde los hombres mueren jóvenes, otras donde las mujeres repiten la misma historia de abandono. Linajes donde la ruina económica aparece cada cierto tiempo como si alguien activara un reloj invisible. Y entonces surge la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿De verdad es casualidad? No todas las maldiciones se manifiestan con sombras en las paredes o voces en la oscuridad. Algunas se sienten más reales, más tangibles. Son patrones, son fechas que se repiten, son accidentes que parecen calcarse, son enfermedades que aparecen generación tras generación sin explicación médica suficiente. En Japón existe el concepto del tatari, una desgracia que persigue a quienes rompen un pacto antiguo. En regiones de África Occidental se habla de espíritus familiares que protegen, pero también castigan si son olvidados. En América Latina todavía hay comunidades donde se realizan rituales para romper promesas hechas por los abuelos. Nada de esto pertenece únicamente al terreno del mito. Está documentado en estudios etnográficos, en registros históricos, en tradiciones que sobreviven hasta hoy. Y aunque la ciencia moderna intenta explicarlo desde la genética o la memoria colectiva, hay algo inquietante en la persistencia del relato. Porque cuando una historia se repite durante siglos, deja de ser coincidencia cultural y se convierte en algo más profundo. Una necesidad humana de explicar lo que duele. La idea central es perturbadora. ¿Y si lo que te ocurre no empezó en tu vida, sino mucho antes? ¿Y si eres el último eslabón de una promesa que nunca hiciste? ¿Y si la deuda no es tuya, pero te corresponde pagarla? No estamos hablando de superstición ligera. Estamos hablando de pueblos enteros que creen y actúan bajo la convicción de que las acciones dejan una sombra que puede extenderse más allá de la muerte. Esta
noche en la hora macabra no vamos a inventar historias. Vamos a explorar casos reales, registros históricos y memorias transmitidas de generación en generación. Vamos a descender poco a poco hacia ese territorio donde la explicación racional y el miedo ancestral se encuentran. Porque a veces el pasado no descansa. A veces solo espera. Y cuando despierta, no siempre empieza contigo. La primera sangre. Pues bien, toda maldición tiene un punto de origen, un momento exacto en el que algo se rompe. No empieza con la víctima final. No comienza cuando la desgracia se manifiesta. Empieza antes, mucho antes, en un acto, en una traición, en una promesa incumplida, en la primera sangre derramada. Las culturas antiguas comprendían el mundo como una red de equilibrios invisibles. La vida no era solo materia, era pacto, era orden, era reciprocidad. Y cuando ese equilibrio se rompía, la consecuencia no siempre recaía únicamente en quien cometía la falta. A veces se extendía como una sombra sobre su linaje. En la antigua Mesopotamia, los códigos legales ya contemplaban la idea de castigo familiar. El Código de Hammurabi, uno de los cuerpos legales más antiguos registrados, incluía disposiciones donde el hijo podía pagar por el delito del padre, no como crueldad arbitraria, sino como extensión del honor familiar. La culpa no era individual, era colectiva. En el mundo hebreo, los textos bíblicos mencionan castigos que alcanzan hasta la tercera y cuarta generación. La noción no era metafórica, era advertencia. Las acciones rompían el orden divino y esa fractura podía prolongarse más allá de la muerte del infractor. En Grecia, las tragedias estaban construidas sobre esa misma lógica. La casa de Atreo, Edipo, los Labdácidas, familias condenadas no por un hecho aislado, sino por una cadena de actos violentos que reclamaban reparación. El crimen de un antepasado activaba un destino que parecía imposible de evitar. La idea no era superstición sin estructura, era una forma primitiva de justicia. Cuando no existían tribunales imparciales, cuando el poder se ejercía por linajes, la única manera de garantizar equilibrio era a través del miedo. Si el castigo podía alcanzar a tus hijos, pensarías 2 veces antes de traicionar un pacto. Así nace el concepto de deuda espiritual. En muchas culturas africanas tradicionales, el daño cometido contra otro clan no terminaba con la muerte del agresor. Se hablaba de espíritus inquietos que exigían compensación. Si la reparación no ocurría, la desgracia visitaba a los descendientes, ya sea con enfermedad, con esterilidad, con rutina. No era casualidad, era consecuencia. En comunidades indígenas de América Latina, especialmente en regiones andinas y mesoamericanas, existen registros antropológicos sobre ofensas a la tierra, que traen sequías o infortunio familiar. Si un antepasado traicionó un acuerdo o profanó un sitio sagrado, la comunidad interpreta los males posteriores como una deuda pendiente con lo invisible. Lo inquietante es que estas narrativas aparecen en continentes distintos, en épocas sin contacto entre sí. Cambian los nombres, cambian los dioses, pero la estructura es la misma. Una acción rompe el orden y la reparación trasciende generaciones.
En la Edad Media europea, las maldiciones familiares también tenían peso social real. La deshonra pública de un apellido podía cerrar puertas durante siglos. El linaje quedaba marcado. Incluso después de la muerte del responsable, la sombra permanecía. La sangre era memoria. Y en tiempos donde la identidad estaba ligada a la familia más que al individuo, esa memoria tenía consecuencias prácticas. Matrimonios negados, tierras confiscadas y hasta persecuciones. Pero más allá de lo social estaba lo espiritual. En Irlanda, los relatos de clanes malditos persisten en archivos folclóricos. Historias donde una traición en tiempos de guerra desencadena generaciones de muerte prematura. En Escocia, ciertos apellidos arrastran leyendas de pactos con fuerzas oscuras a cambio de protección en batalla. Y cuando la protección cesaba, la desgracia parecía cobrarse lo prometido. La guerra, por supuesto, fue un terreno fértil para las primeras maldiciones. Un pacto roto entre aliados, un hermano que traiciona por poder, una alianza sellada con sangre que termina en emboscada. En sociedades donde la palabra era ley, romper un juramento era romper el tejido del mundo. Y cuando el mundo se rompe, algo debe restaurarlo. A veces esa restauración no llega en forma de rayo divino ni de castigo inmediato. Llega lenta, silenciosa y generacional. La antropología moderna estudia esto bajo el concepto de memoria transgeneracional. Investigaciones posteriores al Holocausto demostraron que los descendientes de sobrevivientes presentaban patrones psicológicos heredados del trauma, no por castigo sobrenatural, sino por transmisión emocional, biológica y cultural. Pero incluso desde la ciencia, la idea es perturbadora. El pasado no muere cuando quien lo vivió desaparece. Se transmite. Lo que antes se llamaba maldición, hoy puede describirse como trauma no resuelto. Pero en ambos casos la consecuencia es similar. Alguien paga por algo que no hizo. La diferencia es el lenguaje. En Japón, el concepto de onryo describe espíritus vengativos nacidos del resentimiento extremo. Aunque muchos relatos pertenecen al folclore, hay registros históricos de familias que atribuían sucesivas desgracias a la injusticia cometida contra un ancestro. La reparación implicaba rituales específicos, ofrendas y reconocimiento público del daño. Porque la deuda espiritual no se cancela con el olvido, se cancela con el reconocimiento. Y aquí aparece un elemento clave en todas las culturas, la necesidad de reparar el daño. No basta con que pase el tiempo, no basta con que mueran los responsables. Debe haber equilibrio. En sociedades donde la justicia formal no existía o era parcial, la maldición funcionaba como mecanismo simbólico para exigir responsabilidad. Decir que una familia estaba maldita era una forma de narrar que algo grave había ocurrido y que el daño no había sido reparado. La maldición era memoria colectiva convertida en advertencia. Pero hay casos donde el relato supera la explicación social. Por ejemplo, en Italia, la familia Medici acumuló poder, riqueza y enemigos. Las muertes prematuras y violentas dentro del linaje alimentaron durante siglos la idea de una maldición ligada a intrigas políticas y traiciones. Aunque históricamente pueden explicarse por luchas de poder, la narrativa persistió porque ofrecía una lógica emocional. Tanta ambición, por supuesto que debía tener un precio. La sangre inicial siempre tiene contexto, nunca surge del vacío. Una traición, un pacto roto, una guerra injusta,
un crimen encubierto. La primera sangre es el acto que inaugura la cadena. Y lo inquietante no es que exista la historia, es que las historias se repiten. En muchas comunidades rurales de América Latina, aún hoy, cuando una familia atraviesa desgracias consecutivas, la explicación popular no es genética ni económica, es espiritual. Alguien hizo algo. Seguramente hay una promesa que no se cumplió. Hay que limpiar. La limpieza implica ritual, reconocimiento, pago simbólico. Porque en la lógica ancestral toda deuda exige compensación. Lo perturbador es que esa lógica no ha desaparecido, solo cambió de forma. Hoy hablamos de patrones familiares, de ciclos de violencia que se repiten, de herencias emocionales, de secretos que al salir a la luz transforman generaciones completas. Pero la estructura sigue siendo la misma que hace 1000 años. Algo ocurrió, no se resolvió y alguien más carga con el muertito. La primera sangre no siempre es literal. Puede ser la traición de un hermano que destruye una familia, puede ser la denuncia falsa que arruina un apellido, puede ser el abuso silenciado que atraviesa generaciones. La maldición en su forma más cruda es la consecuencia de lo no resuelto. Y aquí surge la pregunta que abre la puerta a lo más oscuro. Si una deuda espiritual nace de una injusticia, ¿qué ocurre cuando la injusticia nunca se reconoce? ¿Puede una familia quedar atrapada en una repetición infinita? Las culturas antiguas creían que sí. Creían que mientras la herida original no fuera nombrada, la sombra permanecería activa. La primera sangre no es solo el origen, es la grieta. Y toda grieta, si no se repara, se expande. En los siguientes capítulos, chicos, vamos a descender más profundamente en casos documentados donde la idea de maldición dejó de ser un mito y se convirtió en experiencia vívida. Linajes marcados por tragedias repetidas, pueblos que cargan con pactos ancestrales, familias que intentaron romper el ciclo y no siempre lo lograron. Porque si algo enseñan las memorias antiguas es esto. No toda herencia es visible y no toda deuda está saldada. A veces la sangre derramada hace siglos todavía está reclamando algo. La casa que no olvida. Y bueno, hay lugares donde el aire pesa distinto. No es sugestión inmediata, no es miedo aprendido. Es una sensación física, la impresión de que algo permanece, como si las paredes no fueran solo estructura, sino memoria. En muchas culturas, la maldición no solo viaja por la sangre, se ancla en el espacio. Las casas heredadas suelen traer muebles, fotografías, escrituras antiguas, pero en algunos casos traen algo más difícil de explicar. Patrones que se repiten, enfermedades similares, accidentes domésticos extrañamente coincidentes, conflictos que parecen encenderse sin causa clara. En antropología y estudios de folclore existe un concepto recurrente: el espacio como contenedor emocional. No en sentido metafórico, sino como narrativa colectiva documentada en distintas tradiciones. En Japón, el término jikobuken se utiliza para describir propiedades donde ocurrió una muerte violenta o suicidio. Estas casas pierden valor comercial. Y fíjense, pierden el valor no por el daño estructural,
sino por el peso de lo ocurrido. Muchos compradores reportan incomodidad inmediata, incluso sin conocer la historia completa. Por otro lado, en Europa del Este, registros folclóricos del siglo XIX describen viviendas consideradas marcadas tras crímenes familiares. Las generaciones posteriores evitaban dormir en ciertas habitaciones. Y no porque vieran algo, sino porque no se sentía limpio. La casa no olvida. Un ejemplo documentado ampliamente es el caso de la familia Bell en Tennessee, Estados Unidos. A inicios del siglo XIX, lo que comenzó como conflictos con una vecina terminó convirtiéndose en uno de los relatos más investigados del folclore estadounidense, la llamada bruja de Bell. Testimonios escritos de la época hablan de ruidos, agresiones invisibles y la muerte del patriarca atribuida a una presencia. Más allá de interpretaciones sobrenaturales, el caso quedó registrado en cartas, declaraciones y libros históricos locales. La propiedad fue evitada durante décadas. Pero lo inquietante no es solo el fenómeno, es la persistencia. En muchas culturas indígenas latinoamericanas, cuando ocurre un asesinato dentro de una vivienda, se considera que el espíritu puede quedar atrapado si no se realizan rituales específicos. No se trata solo de creencia religiosa, es una práctica comunitaria para restaurar el equilibrio. La casa, en ese contexto, es más que un objeto inmobiliario, es territorio energético, es extensión del linaje. Y cuando una vivienda es heredada, no solo se hereda la propiedad, se hereda la historia. En México hay registros periodísticos de casas donde múltiples propietarios experimentaron episodios similares. Pesadillas recurrentes, sobre todo en una misma habitación, sensaciones de asfixia nocturna, sonidos que coinciden en descripción pese a no conocerse entre sí. Los investigadores escépticos hablan de sugestión, de información que circula indirectamente. Pero en algunos casos, los testimonios aparecen antes de que la historia violenta sea revelada a los nuevos dueños. Eso es lo que inquieta. En Francia, el Château de Brissac es conocido por la leyenda de la Dama Verde, asociada al asesinato de Charlotte de Vouleau, esto en el siglo XV. Más allá del relato turístico, existen registros históricos del crimen dentro del castillo. Desde entonces, empleados y visitantes han reportado apariciones y sensaciones recurrentes en el mismo sector del edificio. El fenómeno se repite en distintos países. Por ejemplo, un evento violento ocurre, generaciones posteriores describen experiencias similares en el mismo lugar. Ahora díganme, ¿es memoria cultural? ¿Es sugestión colectiva? ¿O hay algo en los espacios que retiene lo ocurrido? En la psicología ambiental moderna se estudia cómo los espacios influyen en el comportamiento humano. Se ha demostrado que ambientes cargados de historia traumática pueden generar respuestas emocionales intensas, incluso cuando la persona desconoce los detalles. Pero hay casos donde el desconocimiento es absoluto. En Reino Unido, por ejemplo, la Sociedad para la Investigación Psíquica documentó durante el siglo XX múltiples testimonios de viviendas con fenómenos recurrentes. Pasos en escaleras específicas, puertas que se abren siempre a la misma hora, manchas que reaparecen tras ser limpiadas. Independientemente de la explicación final, los patrones coinciden. El fenómeno no sigue a la persona, más bien se queda en ese lugar.
La casa se convierte, digamos, en una especie de epicentro. En Italia, tras la masacre de Cogne, esto en el año 2002, la vivienda donde ocurrió el crimen quedó prácticamente inhabitable, no por daño estructural, sino por el rechazo emocional colectivo. El espacio quedó congelado en el evento, y aquí aparece un elemento clave: la repetición. En muchos relatos documentados, los nuevos habitantes comienzan a experimentar conflictos familiares similares a los que marcaron la historia de la casa. Discusiones intensas, rupturas y episodios de violencia. No necesariamente porque la casa provoque el conflicto, sino porque el espacio actúa como detonador psicológico. La memoria del lugar se convierte en presión invisible. En culturas asiáticas, el Feng Shui considera que los espacios acumulan energía de eventos pasados. Casas construidas sobre antiguos campos de batalla o cementerios son vistas como potencialmente problemáticas si no se armonizan. La idea de que el suelo conserva memoria no es exclusiva de una región, porque, por ejemplo, en Camboya, algunos terrenos vinculados al genocidio del Khmer Rouge son evitados por comunidades locales incluso décadas después. El espacio no olvida lo que ocurrió sobre él. En América Latina, por supuesto, hay haciendas coloniales asociadas a explotación y violencia, que mantienen relatos de apariciones y fenómenos inexplicables. Muchos de estos testimonios provienen de trabajadores y no de visitantes buscando experiencias. Lo constante es la sensación de vigilancia. Es como si el lugar estuviera observando. La casa es un testigo mudo. Hay estudios en neurociencia que exploran cómo los humanos percibimos cambios sutiles en ambientes cerrados. Por ejemplo, variaciones acústicas, corrientes de aire, vibraciones imperceptibles. A veces lo que interpretamos como presencia puede ser percepción amplificada. Pero incluso aceptando explicaciones bastante racionales como estas, la pregunta permanece: ¿por qué ciertos lugares concentran relatos durante generaciones? La respuesta puede estar en la carga emocional extrema. Imagínense que en un lugar acontece un crimen pasional, una traición familiar, un suicidio, una ejecución. La intensidad del evento, por supuesto, va a dejar una marca en la memoria colectiva. Esa memoria se transmite junto con la propiedad. En algunos casos documentados, las familias que heredan una casa con historia violenta experimentan inicialmente fascinación, luego incomodidad y por último rechazo. Empiezan los sueños repetitivos, las discusiones sin causa aparente, la sensación de que alguien más habita su espacio. No siempre hay apariciones, a veces solamente hay atmósfera. Y la atmósfera, por supuesto, cambia la conducta de la gente. En Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, muchas casas construidas sobre antiguos campos o edificios destruidos fueron asociadas a experiencias inquietantes por residentes que desconocían la historia completa. Décadas después, al revelarse los eventos ocurridos en esos terrenos, los relatos adquirieron nuevo significado. El lugar estaba hablando, solo que nadie entendía el idioma. La casa que no olvida no necesariamente está maldita en sentido sobrenatural. Puede estar impregnada de historia no procesada. Pero para quien la habita, la experiencia es bastante real. El espacio se vuelve opresivo, el descanso se interrumpe, el silencio comienza a pesar. Y aquí se conecta con la maldición ancestral. Porque cuando una familia hereda una casa donde ocurrió la primera sangre, el lugar se convierte en recordatorio constante de la deuda. No es solo arquitectura, es escenario.
El problema no es vivir ahí, es convivir con lo no resuelto. En muchas tradiciones espirituales, la purificación del espacio es tan importante como la del individuo. Bendiciones, rituales de limpieza y ceremonias comunitarias, que sirven no para ahuyentar fantasmas necesariamente, sino para cerrar ciclos. Porque lo que no se cierra, obviamente permanece abierto. Y un espacio abierto es vulnerable a la repetición. Hay casos contemporáneos donde familias decidieron demoler las viviendas asociadas a tragedias reiteradas, no por ruina estructural, sino por incapacidad emocional de seguir habitándolas. La destrucción como acto simbólico de ruptura. Pero incluso cuando las paredes desaparecen, el terreno queda. Y algunos creen que la memoria también. La casa que no olvida es el segundo nivel de la maldición. Cuando la deuda no solo viaja en la sangre, sino que se instala en ladrillos, madera y suelo. Y esto hace que se convierta en un paisaje cotidiano. En el siguiente capítulo veremos cómo cuando la herencia de sangre y la herencia de espacio se cruzan, el fenómeno va a tender a intensificarse. Porque no es lo mismo cargar con una historia que vivir exactamente donde comenzó. Y cuando ambas cosas coinciden, la pregunta deja de ser si el pasado influye. La pregunta es cuánto tiempo puede un lugar guardar silencio antes de empezar a manifestarse. El ritual que no debió hacerse. No todas las maldiciones nacen del odio. Algunas nacen del miedo y otras del deseo desesperado de cambiar el destino. A lo largo de la historia documentada existen registros judiciales, eclesiásticos y hasta antropológicos que relatan rituales realizados con la intención de alterar la realidad. Por ejemplo, ganar una guerra, sanar una enfermedad incurable, asegurar cosechas, proteger a un hijo. Lo inquietante no es la intención, es la consecuencia cuando algo no se cumple. En muchas culturas antiguas el ritual no era superstición ligera, era un contrato. En la Mesopotamia antigua, las tablillas cuneiformes registran fórmulas de invocación y advertencias precisas. No eran actos improvisados, eran procedimientos estrictos. Si el oferente llamaba a algún espíritu o alguna deidad y le pedía un favor, le hacía una promesa y fallaba en cumplir esta promesa asociada durante el rito, se creía que la protección se revertía. En la Grecia clásica, los llamados deficciones, que por su traducción se podría decir que son unas especies de tablillas de maldición, eran enterrados en tumbas o pozos sagrados. Se pedía a entidades del inframundo intervenir en conflictos legales, amorosos o políticos. Muchas de estas tablillas han sido excavadas y conservadas en museos. Contienen nombres reales, peticiones específicas, pero también advertencias. El pacto implicaba reciprocidad. En tradiciones africanas transmitidas por memoria oral y estudios etnográficos, los rituales de protección familiar requerían continuidad generacional. Si un descendiente rompía el compromiso, se creía que el equilibrio se fracturaba. El problema no era el ritual, era que la gente se olvidaba de cumplir la promesa que hacía durante el ritual. En América Latina colonial, los archivos de la Inquisición documentan numerosos casos de personas acusadas de realizar invocaciones para proteger tierras o linajes. Más allá del juicio religioso, los testimonios describen algo constante.
promesas hechas en momentos de desesperación. Por ejemplo, una mamá con un hijo enfermo, un agricultor que estaba sufriendo carestía o carencias frente a la sequía y sus campos no producían, un hombre enfrentando ruina económica. Y bueno, pues en estos casos el ritual aparece como una solución inmediata. Pero la promesa hecha, como por ejemplo las ofrendas periódicas o actos específicos, lealtad espiritual, etcétera, debía sostenerse en el tiempo. Cuando no se cumplía, comenzaban los relatos de desgracias encadenadas. No siempre eran fenómenos sobrenaturales visibles. A veces eran accidentes repetidos. Por ejemplo, enfermedades similares en generaciones consecutivas, ruinas económicas que parecían ciclarse. Y desde una perspectiva racional, podríamos hablar de condiciones sociales heredadas. Pero lo perturbador es la consistencia narrativa en culturas que no tienen contacto entre sí. Por ejemplo, en Haití, durante el periodo colonial, muchos esclavizados recurrían a los rituales del vudú. Esto para protegerse o rebelarse. Los antropólogos documentaron que ciertos linajes mantenían prácticas específicas durante generaciones, convencidos de que romperlas traería represalias espirituales. El ritual no era evento aislado, era un vínculo permanente. En la Europa medieval, los grimorios o libros de magia circulaban clandestinamente. Textos como el Clavícula Salomonis detallaban procedimientos complejos que exigían precisión extrema. Los estudios históricos muestran que muchos practicantes advertían sobre consecuencias si el ritual se realizaba sin preparación adecuada. No por castigo divino abstracto, sino por apertura indebida. Esa expresión aparece repetidamente en textos esotéricos. Abrir puertas y no saber cerrarlas no es en absoluto buena idea. En comunidades indígenas de Norteamérica, también existen relatos transmitidos oralmente sobre ceremonias de invocación mal ejecutadas por jóvenes sin la guía adecuada. Las consecuencias descritas incluyen desequilibrios familiares prolongados, interpretados como ruptura espiritual. El patrón vuelve a repetirse: error humano y un efecto generacional. Uno de los casos más citados en estudios contemporáneos es el de la famosa familia Smurl, esto en Pensilvania en los años 80. Aunque ampliamente debatido, los propios involucrados afirmaron que fenómenos extraños comenzaron tras experimentar con prácticas espirituales sin preparación formal. Independientemente de la explicación final, el inicio está marcado por una intervención voluntaria. No todo ritual es oscuro, pero todo ritual implica responsabilidad. En muchas culturas tradicionales, solo ciertos miembros autorizados podían realizar ceremonias complejas. La transmisión era estricta. El conocimiento parcial era peligroso. ¿Por qué? Bueno, pues porque el ritual no se veía como símbolo, se entendía como una puerta. Y cuando una puerta se abre sin saber lo que hay detrás, el riesgo no es inmediato necesariamente. A veces es diferido. En estudios psicológicos contemporáneos, se ha explorado cómo las creencias familiares pueden generar patrones autosaboteadores. Una promesa incumplida, un secreto guardado, una culpa no confesada, pueden transmitirse como tensión invisible. Pero en relatos ancestrales, esa tensión adquiere forma. Por ejemplo, en Brasil, investigaciones etnográficas sobre comunidades afrodescendientes
registran historias de familias que abandonaron prácticas rituales tradicionales por presión social o religiosa. Posteriormente, atribuyeron desgracias consecutivas a la ruptura del pacto espiritual original. La narrativa se repite. Algo fue invocado, algo fue prometido y algo no se cumplió. Y el eco continúa. En Marruecos, ciertos rituales sufíes tradicionales requieren continuidad familiar. Bueno, pues cuando un descendiente rechaza la práctica sin realizar el rito de cierre correspondiente, se considera que el vínculo queda inestable. No se trata solo de fe, es estructura cultural. La maldición ancestral en este contexto no siempre es malicia externa, es consecuencia interna de una interrupción. El ritual que no debió hacerse no necesariamente es maligno, a veces es imprudente. Un joven que juega con invocaciones extraídas de libros sin comprender su contexto cultural. Una familia que promete devoción a cambio de prosperidad y luego se le olvida cumplir con la promesa. Un pacto hecho en guerra que nadie recuerda décadas después. El efecto dominó aparece cuando el evento original se desvanece de la memoria consciente, pero permanece en la memoria narrativa familiar inconsciente. En estudios sobre trauma transgeneracional, se ha demostrado que experiencias intensas pueden influir en generaciones posteriores incluso sin relato explícito. La hipegenética explora cómo el estrés extremo puede dejar huellas biológicas heredables. Ahora, imaginen combinar trauma no procesado con una creencia cultural fuerte en deuda espiritual. El resultado, por supuesto, es potente. Las generaciones posteriores pueden crecer con sensación inexplicable de culpa, de miedo o amenaza, sin saber realmente cuál es el origen. Y cuando descubren que hubo un ritual olvidado en la historia familiar, la narrativa se solidifica. El cerebro va a empezar a buscar coherencia. Pero lo inquietante es cuando los eventos parecen sincronizarse con fechas, lugares o símbolos asociados al rito original. En varios archivos históricos latinoamericanos existen relatos de familias que experimentaron muertes repetidas en fechas vinculadas a antiguas ceremonias de protección. Aunque estadísticamente discutible, la coincidencia alimenta la percepción de continuidad. El ritual mal ejecutado se convierte en una herencia silenciosa. Y lo más perturbador es que muchas veces nadie sabe exactamente qué fue lo que se hizo. Solo se sabe que algo ocurrió. Una invocación sin guía, una promesa hecha en algún momento de desesperación, un pago que nunca llegó. El efecto, pues entenderán que no necesariamente tiene que ser espectacular. A veces es desgaste lento, accidentes menores constantes, enfermedades que se repiten, relaciones que fracasan bajo patrones similares. No hay entidad visible. Lo único que existe es la repetición. En comunidades rurales de Filipinas, relatos documentados por antropólogos describen familias que realizan ceremonias de reparación décadas después de rituales olvidados. No porque haya evidencia tangible, sino porque la acumulación de desgracias exige una explicación. Y cuando la explicación aparece, aunque sea reconstruida parcialmente, el alivio psicológico puede ser inmediato. Eso exactamente es lo inquietante del ritual. No es solo lo que pudo abrir, es lo que instala en la mente colectiva.
La sensación de deuda, una deuda espiritual, en muchas culturas no prescribe. En el siguiente capítulo veremos cómo, cuando la maldición deja de ser un relato antiguo y comienza a manifestarse en patrones médicos y psicológicos repetidos, la frontera entre herencia biológica y herencia espiritual se empieza a volver difusa. Porque hay algo más perturbador que un ritual mal ejecutado, y es cuando sus consecuencias parecen no depender ya de quien lo hizo, sino de quien nació después. La marca. Hay algo inquietante en descubrir que los eventos no solo se repiten, sino que parecen llevar una firma. No una firma visible, una marca. Las maldiciones ancestrales, cuando son transmitidas por memoria oral o tradición familiar, rara vez se describen como sombras que se aparecen o voces en la noche. Más bien se manifiestan como patrones. Y los patrones, cuando son demasiado precisos, dejan de parecer casualidad. En distintas culturas documentadas por antropólogos y psiquiatras, existen relatos de familias que experimentan sueños idénticos durante generaciones. No similares, idénticos. Un mismo escenario, un mismo rostro, una misma frase. En la parte rural de Irlanda, investigadores que recopilaron tradiciones familiares en el siglo XX registraron testimonios de linajes donde varios miembros soñaban con una figura femenina vestida de negro anunciando desgracias próximas. El fenómeno fue asociado a la Banshee, pero lo que llamó la atención no fue la creencia folclórica, sino la coincidencia narrativa entre personas separadas por décadas. En México, algunos estudios etnográficos en comunidades indígenas describen familias que comparten el mismo sueño recurrente relacionado con agua oscura o ríos crecidos antes de muertes familiares. La repetición se convierte en advertencia. Desde la psicología podría explicarse como transmisión cultural inconsciente. Desde la tradición es una señal. Y cuando el sueño no es simbólico, sino específico, es decir, con detalles que no cambian, la sensación de marca se va a intensificar. La marca no siempre es onírica. En registros médicos históricos existen familias con patrones de accidentes similares. Caídas desde alturas, choques en carretera bajo condiciones casi idénticas, incendios domésticos en circunstancias repetidas. El investigador francés Émile Durkheim hablaba de corrientes sociales invisibles. Estas, según el doctor, influyen en el comportamiento colectivo. Pero cuando los eventos parecen demasiado específicos, el análisis sociológico resulta totalmente insuficiente para quienes lo viven. En comunidades del sur de Italia, recopilaciones de tradición oral describen lo que llaman segno. No es una cicatriz visible, es una tendencia. Una familia marcada por suicidios masculinos en edades similares, otra por muertes relacionadas con el agua, otra por ruinas económicas cíclicas. El patrón construye narrativa y la narrativa construye identidad. En Estados Unidos, investigaciones contemporáneas sobre trauma intergeneracional muestran que descendientes de sobrevivientes de guerra o genocidio presentan mayores índices de ansiedad, hipervigilancia y trastornos de estrés. No vivieron el evento original, pero lo cargan. La epigenética sugiere que experiencias extremas pueden alterar la expresión genética. Y miren, no es que cambie el ADN, más bien cambia cómo se activa.
La ciencia ofrece una explicación parcial, pero no elimina la sensación de marca. En algunos casos documentados por psiquiatras latinoamericanos, pacientes describen sentir una condena familiar. Así, así literal. Y dicen que esto sucede incluso antes de conocer su historia genealógica. Años después, descubren eventos traumáticos repetidos en su linaje. La coincidencia refuerza la creencia. Y entonces están las enfermedades inexplicables. No hablamos de diagnósticos raros con base genética identificable. Hablamos de síntomas persistentes que no encuentran causa médica clara. Por ejemplo, un dolor crónico migratorio, fatiga profunda, episodios de pánico sin desencadenante aparente. En tradiciones africanas y afrocaribeñas, ciertos padecimientos recurrentes en una familia se interpretan como señal de desequilibrio espiritual heredado. Los rituales de limpieza no buscan curar el cuerpo directamente, sino más bien romper la continuidad del mal. Lo interesante es que en muchos testimonios recogidos por antropólogos, los síntomas disminuyen tras la realización del famoso rito, independientemente de la explicación biológica. El cuerpo responde a la narrativa, pero hay casos más inquietantes. Por ejemplo, familias donde los miembros desarrollan fobias idénticas sin exposición compartida. Por ejemplo, miedo al agua, miedo a los espacios cerrados, a espejos. Total que cuando investigan el pasado, encuentran un evento trágico relacionado con ese elemento en específico. Por supuesto, esto no es prueba sobrenatural, es simplemente un patrón. Y recordemos que el patrón es la marca. En comunidades rurales de Colombia, relatos orales hablan de familias señaladas por accidentes en fechas concretas. Cada generación pierde a alguien en el mismo mes. La repetición convierte el calendario en amenaza. El miedo anticipatorio modifica conductas y las conductas pueden aumentar los riesgos. Así es como se refuerza el ciclo. Pero incluso cuando el análisis racional explica parte del fenómeno, queda una sensación persistente de algo mucho más profundo. En Japón, la noción del onryo describe espíritus vengativos que pueden afectar linajes completos. Aunque forma parte del folclore, estudios sociológicos, muestran cómo familias asociadas a tragedias públicas cargan con estigmas durante generaciones, afectando matrimonios, oportunidades laborales y bienestar psicológico. La marca no siempre es invisible. Como ya estamos viendo, a veces es social. Y luego están los accidentes cíclicos. Investigaciones de seguridad laboral han documentado empresas familiares donde muertes en el mismo oficio se repiten durante generaciones. Mineros, pescadores, obreros en construcción. ¿Ustedes creen que sea destino? ¿Será elección condicionada por tradición? ¿Será atracción inconsciente hacia el riesgo familiarizado? La maldición ancestral en su forma más inquietante, en realidad no necesita fantasmas, solamente un patrón de repetición. En algunos estudios de psicología sistémica se habla de lealtades invisibles. Miembros de una familia que sin saberlo replican destinos trágicos para mantener coherencia con la narrativa del clan. Morir joven como el abuelo, fracasar como el padre,
Sufrir abandono como la madre. La marca se convierte en identidad, pero en testimonios recopilados, por ejemplo, en Perú y Bolivia, algunos descendientes aseguran haber intentado romper el patrón conscientemente, solo para experimentar eventos que parecen arrastrarlos de vuelta. Intentan mudarse, intentan cambiar de oficio o de profesión, rompen relaciones tóxicas y aún así la sensación de repetición persiste. La marca no es solo evento, es atmósfera. En ciertos relatos documentados por investigadores argentinos, miembros de una familia describen una sensación física común. Presión en el pecho antes de que ocurra una desgracia. Y no es ataque cardíaco. Y tampoco es un diagnóstico clínico. Es una percepción compartida. Es decir, la anticipación se hereda. Lo más perturbador ocurre cuando la persona que intenta cortar la cadena comienza a experimentar sueños que no le pertenecen. Escenarios de guerra que jamás vivió. Accidentes que nunca presenció. Nombres que nunca escuchó en vida. Y luego aparecen en archivos familiares. La ciencia diría que la mente busca patrones y los construye. La tradición diría que la marca está activa. En África Occidental, los estudios sobre creencias en maldición de linaje muestran que muchas familias realizan ceremonias específicas cuando identifican repetición trágica. No esperan prueba definitiva. Actúan ante la acumulación de coincidencias. Porque la marca no siempre es visible, pero se siente. En España, algunos terapeutas transgeneracionales documentan casos donde al reconstruir el árbol familiar emergen secretos ocultos. Por ejemplo, hijos no reconocidos, tradiciones, crímenes silenciados. Luego de revelarlos públicamente dentro de la familia, ciertos síntomas psicológicos comienzan a disminuir. La revelación rompe la sombra. Quizá la marca no sea castigo, quizás sea silencio. Pero mientras el patrón continúe, la sensación de algo heredado no desaparece. Hay familias que hablan abiertamente de estar marcadas. Otras lo niegan con fuerza. Pero ambas comparten algo. La repetición no es ignorada. La marca puede ser un sueño que vuelve cada año, un accidente que copia el anterior, una enfermedad que no encuentra explicación, una sensación de estar pagando algo que no recuerdas haber pedido. Y cuando alguien decide investigar el origen, suele encontrar un punto inicial, un ritual, una tradición, una promesa incumplida, un evento violento. No siempre es sobrenatural, eso hay que recalcarlo, pero sí deja huella. En el próximo capítulo entraremos en un territorio todavía más inquietante. Y es cuando la marca deja de ser individual y se convierte en un fenómeno colectivo. Cuando no es una familia, sino comunidades enteras las que sienten estar bajo el peso de algo antiguo. Porque hay momentos en los que la maldición no parece aislada, parece expandirse. Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es ¿quién está marcado? La pregunta es si alguien realmente está a salvo. Los niños y el susurro. Hay algo profundamente perturbador cuando una historia que parecía enterrada vuelve a manifestarse en un niño. No en quien vivió el trauma, no en quien cargó con la culpa, sino en alguien que apenas comienza a hablar. En múltiples tradiciones culturales documentadas,
Cuando una familia sospecha estar bajo una maldición ancestral, el momento más inquietante no es el primer accidente ni el primer sueño extraño. Es cuando un niño empieza a describir algo que nadie le enseñó, ya sea un nombre antiguo, un lugar que nunca visitó, una escena que ocurrió mucho antes de que él siquiera naciera. En comunidades rurales de América Latina, antropólogos han recogido relatos donde niños pequeños mencionan detalles de conflictos familiares pasados que jamás fueron discutidos frente a ellos, no como recuerdo consciente, sino como parte de juegos o conversaciones espontáneas. La explicación racional apunta a la transmisión indirecta de información. Pueden ser fragmentos escuchados, gestos, tensiones que el niño absorbió sin que los adultos lo notaran. Pero cuando la precisión supera lo esperable, pues obviamente la sensación va a cambiar. Por ejemplo, el fenómeno de los amigos imaginarios persistentes. Y esto, por supuesto, ha sido estudiado por psicólogos infantiles durante muchísimas décadas. En la mayoría de los casos, forman parte del desarrollo normal. Sin embargo, hay reportes clínicos donde estas figuras presentan características consistentes con historias familiares ocultas. En algunos testimonios recogidos en Brasil, padres describieron a sus hijos hablando con un hombre del río, que tiempo después descubrieron que coincidía con la historia de un ancestro que murió ahogado. El niño, por supuesto, no tenía un acceso consciente a esa información. Entonces, ¿qué fue? ¿Imaginación? ¿Fue una construcción inconsciente? ¿O tal vez algo más difícil de nombrar? En culturas africanas, particularmente en Nigeria y Ghana, existe la creencia documentada del espíritu de retorno, donde se considera que ciertos niños nacen portando la continuidad de un ancestro insatisfecho. La antropología moderna interpreta estos casos como expresiones simbólicas de duelo, no resuelto. Pero dentro de las comunidades, la narrativa es bastante clara. Algo no terminó y busca manifestarse. Los niños, se dice, escuchan lo que los adultos ya no perciben. Desde la neurociencia, sabemos que el cerebro infantil es altamente sensible a patrones emocionales. Capta tensiones, silencios, miradas esquivas. Un secreto familiar no necesita ser verbalizado para transmitirse. Y ahí es donde comienza la diferencia entre miedo aprendido y miedo heredado. El miedo aprendido, por supuesto que tiene un origen visible. Un perro que muerde genera fobia. Un accidente genera precaución. Todo esto tiene una causa directa. Pero por otro lado, el miedo heredado, en cambio, aparece sin detonante evidente. Por ejemplo, un niño que teme al agua sin haber tenido, digamos, experiencias negativas con ella. Otro que rechaza sistemáticamente un lugar específico de la casa. Otro niño que despierta a la misma hora cada noche señalando hacia la oscuridad. En estudios sobre trauma transgeneracional en descendientes de sobrevivientes, por ejemplo, del Holocausto, investigadores encontraron que ciertos niveles de ansiedad y respuesta al estrés estaban elevados en generaciones posteriores, incluso sin haber tenido exposición directa al evento original. El cuerpo reacciona a memorias que no vivió. La epigenética propone que el trauma puede dejar marcas en la regulación genética. No recuerdos conscientes, sino predisposiciones fisiológicas. Pero cuando esa predisposición se acompaña de narrativas simbólicas que coinciden con historias familiares, la frontera entre ciencia y tradición se empieza a volver bastante difusa. En comunidades rurales de España existen relatos transmitidos oralmente donde se cree que el don o la carga puede saltar de abuelo a nieto
omitiendo una generación completa. Curiosamente, psicólogos familiares han observado patrones donde ciertos conflictos no resueltos reaparecen en nietos más que en los hijos, especialmente cuando el silencio fue más intenso en la generación intermedia. El salto generacional refuerza la sensación de maldición. Hay registros documentados en comunidades indígenas de Canadá, donde niños reportan sueños repetitivos relacionados con eventos traumáticos sufridos por ancestros e internados forzados. Aunque la transmisión cultural explica en parte este fenómeno, muchos padres describen detalles que jamás fueron contados en casa. La pregunta no es si el niño lo está inventando. La pregunta es por qué elige exactamente esa historia. En algunas familias que consultaron terapeutas sistémicos en Argentina y Chile, se documentaron casos donde el hijo menor comenzaba a manifestar síntomas físicos similares a los que padeció, por ejemplo, un bisabuelo del que nunca se hablaba. Tras, digamos que tras reconstruir el árbol genealógico, descubre la familia una muerte violenta ocultada durante décadas. Cuando el secreto salió a la luz, los síntomas extrañamente comenzaron a disminuir. La maldición tal vez no era entidad, era simplemente la acumulación de silencio. Pero hay testimonios que desafían incluso esa explicación. Porque fíjense que en México, investigadores que recopilaron historias en zonas rurales escucharon repetidamente relatos de niños que describían sombras familiares, con rasgos consistentes a lo largo de generaciones. Las descripciones coincidían incluso entre primos que no convivían todos los días. La sugestión colectiva puede explicar parte del fenómeno, pero cuando las coincidencias persisten en entornos donde el tema no se discute abiertamente, la inquietud permanece. En Japón, el concepto de Kodomo no Rei, o traducido como espíritus que se vinculan a linajes específicos, aparece en estudios sobre creencias populares. Y es que más allá del componente sobrenatural, lo que resalta es la percepción compartida de que los niños son el punto de entrada para aquello que no fue resuelto. Porque los adultos racionalizan, pero los niños no. Ellos narran lo que sienten. En algunos reportes clínicos de psiquiatría infantil, se describen casos donde menores relatan conversaciones con figuras que parecen representar traumas familiares no procesados. No necesariamente como psicosis, sino como expresión simbólica profunda. La línea entre imaginación y memoria colectiva es frágil. En comunidades de Perú y Bolivia también existe la creencia documentada de que cuando una deuda espiritual no se salda, el costo puede recaer en el miembro más joven del linaje. Se realizan rituales de limpieza no porque el niño esté enfermo en sí, sino porque se interpreta que está cargando algo que no le corresponde. En estudios antropológicos, tras dichos rituales se observa con frecuencia una disminución nuevamente de síntomas conductuales. La mente responde cuando la narrativa encuentra resolución, pero hay familias donde el susurro no se detiene. Niños que describen sentirse observados en la misma habitación, donde décadas atrás ocurrió un evento violento. Niños que dibujan escenas que luego coinciden con historias familiares jamás contadas. ¿Coincidencia? ¿Absorción inconsciente? ¿Construcción simbólica? O a lo mejor son las tres cosas al mismo tiempo. Lo verdaderamente inquietante no es que un niño vea algo, es que lo vea en el mismo lugar donde otro lo vio 30 años antes. El miedo aprendido tiene explicación lineal. El miedo heredado lo que conserva es un eco. Y el eco no siempre proviene de una voz. A veces proviene de una ausencia.
En investigaciones sobre familias marcadas por violencia intrafamiliar, también se observó que niños nacidos décadas después de los primeros episodios mostraban respuestas fisiológicas exageradas ante estímulos menores. El cuerpo recuerda lo que la mente no registra, pero en la tradición oral esa respuesta no es un trauma, es una advertencia. En comunidades rurales de Colombia se cuenta que cuando un niño comienza a hablar con alguien invisible utilizando el nombre de un ancestro conflictivo, la familia entiende que la historia exige atención. Entonces es cuando se empiezan a realizar ceremonias, se empiezan a contar y a revelar los secretos. Vaya, se rompe el silencio. Y no siempre es para expulsar algo. A veces simplemente es para reconciliar. Quizá la maldición ancestral no sea un castigo activo. Quizá sea una memoria que insiste. Y los niños con su sensibilidad intacta se convierten en el punto donde esa memoria encuentra salida. Lo perturbador es que muchas veces el niño deja de hablar del amigo o del susurro cuando la familia enfrenta aquello que evitaba, como si la función hubiera sido cumplida. Pero hay casos donde el susurro permanece, donde la figura crece junto con el niño, donde la sensación de estar acompañado por algo antiguo no desaparece con la edad. Y entonces la maldición ya no es solo herencia, ahora sí es presencia. En el siguiente capítulo vamos a entrar en un terreno mucho más amplio y oscuro, cuando no es una familia ni un niño, sino comunidades enteras las que creen estar pagando una deuda antigua, cuando la marca deja de ser íntima y se convierte en colectiva. Porque si el susurro puede cruzar generaciones, ¿por qué no podría cruzar fronteras? El intento de romperla. Y bueno, llega un punto en que casi todas las historias de maldiciones ancestrales, donde la familia deja de observar y decide actuar. No porque crea plenamente en lo inexplicable, sino porque definitivamente ya agotó todas las explicaciones racionales posibles. Cuando los médicos, por ejemplo, no encuentran una causa. Cuando los psicólogos hablan de patrones, pero no hay alivio. Cuando los accidentes se repiten con una precisión incómoda. Es entonces cuando aparece la idea peligrosa. Romper algo que no entendemos del todo. Buscar ayuda no siempre significa tener fe. Muchas veces significa o se mueve más por la desesperación. En archivos etnográficos de América Latina, África y Europa del Este, se repite un patrón. Las familias comienzan por soluciones racionales, como todos, y al fracasar, avanzan hacia lo espiritual, casi avergonzados, como si fuera el último recurso. Y en realidad no lo hacen porque estén convencidas, sino porque en realidad ya no pueden ignorar lo que ocurre. El primer intento suele ser la limpieza, las llamadas limpias espirituales. Y estas aparecen documentadas en múltiples culturas. Los sahumerios, los rezos, los baños rituales, empezar a hacer ayunos, círculos de protección. En México y Centroamérica, antropólogos han registrado familias que repiten estos rituales cada cierto tiempo. En realidad no esperando una solución definitiva, sino más bien una paz momentánea, un respiro. A veces ese respiro llega, ya sea durante días o semanas, pues los sueños empiezan a cesar, los ruidos que escuchan desaparecen, los niños dejan de hablar del amigo imaginario o del susurro. Ese alivio parcial es lo que vuelve peligroso el siguiente paso,
porque cuando algo vuelve distinto. En testimonios recogidos en Perú y Bolivia, se habla de familias que tras realizar rituales de corte experimentaron un silencio absoluto durante meses y luego una reaparición más intensa, que se puede manifestar como enfermedades súbitas, accidentes graves, rupturas familiares sin explicación aparente. Y todo esto no es como un castigo inmediato, sino como una reacción tardía. En la tradición oral de los Andes existe una advertencia clara. No se rompe una deuda sin pagarla. El intento de cortar el vínculo sin comprender su origen se considera una provocación. Desde una mirada psicológica, esto puede interpretarse como efecto rebote. El intento de negar o suprimir un conflicto profundo genera una mayor ansiedad. Pero incluso desde esa explicación, el patrón es inquietante. El fracaso de los rituales es un elemento constante en los relatos de maldiciones ancestrales. En Europa del Este, especialmente en Rumania y Bulgaria, existen registros históricos de familias que recurrieron a sacerdotes ortodoxos para realizar exorcismos domésticos. Algunos documentos describen ceremonias repetidas, cada vez más intensas, porque la primera no funcionó. Y cuando no funciona, el miedo se comienza a duplicar. El exorcismo, a diferencia de otros rituales, implica confrontación directa. No se limpia, eso se expulsa. No se armoniza, el ente se combate. En casos documentados por la Iglesia Católica, archivos que son parciales, no todos son públicos, se reconoce que la mayoría de los exorcismos no se realizan por posesión demoníaca, sino por opresión espiritual. Estados prolongados de angustia, pensamientos intrusivos, sueños violentos. Cuando el exorcismo fracasa, el impacto psicológico es profundo. La persona no solo sigue igual, ahora cree haber fallado. Y el sistema familiar absorbe ese fracaso como confirmación de que algo es más fuerte. En entrevistas realizadas a familias que buscaron ayuda espiritual en Colombia, se repite una frase inquietante. Y cito, después de intentarlo, todo empeoró. Y yo creo que esta frase, muchos de nosotros la hemos escuchado en documentales sobre exorcismos y expulsiones de entes demoníacos y todo eso. O sea, hay veces que cuando hacen el ritual, pues sí, como que todo se calma y de la nada, como que vuelve a la cargada, pero de una manera como bastante más violenta, podríamos llamarle así, y se empiezan a poner las cosas peor que como estaban antes. Ahora, desde afuera puede leerse como si fuera una sugestión, pero desde adentro se siente más como una advertencia. En muchas culturas africanas, los rituales de liberación solo pueden realizarse después de que ya se identificó el origen exacto de la deuda espiritual. Hacerlo antes de saber exactamente o de confirmar cuál es el origen se considera bastante peligroso, porque equivale a cerrar una herida sin limpiarla. Es como si alguien que sospecha que tiene cáncer se empieza a hacer quimioterapia sin tener un diagnóstico confirmado. Por supuesto que esto va a empeorar. Ahora, cuando se intenta romper la maldición sin comprenderla, el sistema va a responder. No necesariamente con fenómenos sobrenaturales visibles. A veces son rupturas humanas. Divorcios, conflictos violentos, por ejemplo, entre familia, pérdidas económicas que no se pueden explicar realmente. Y es que en terapia sistémica esto se interpreta como resistencia del sistema familiar al cambio brusco. Vaya, la familia, al intentar cortar con esta maldición o esta racha de mala suerte, desestabiliza una estructura que, aunque dolorosa,
era conocida. Pero en la narrativa ancestral la explicación es bastante más oscura, porque la deuda se mueve. En Haití, muchos estudios antropológicos documentan la creencia de que una maldición no desaparece cuando se le enfrenta de forma incorrecta. Simplemente va a cambiar de portador. Lo que antes afectaba a un individuo, ahora va a comenzar a manifestarse en otro. El intento de romperla no la destruye. Lo único que hace es redistribuirla. Hay testimonios donde tras un ritual fallido, la persona que lo impulsó, pues presenta cierta mejora, pero otro miembro de la familia comienza a empeorar, como si el sistema buscara equilibrarse. Desde la psicología transgeneracional, esto se conoce como desplazamiento sintomático. El síntoma no desaparece, solo migra. Pero cuando el desplazamiento coincide con creencias antiguas, el miedo se intensifica. En comunidades rurales de España se habla del precio del corte. Alguien siempre paga, no necesariamente quien sufre más. A veces el más joven, a veces el más fuerte. En entrevistas realizadas a practicantes espirituales con décadas de experiencia, muchos coinciden en algo inquietante. No todas las cargas deben romperse, algunas deben comprenderse. El problema es que comprender implica abrir historias que nadie, absolutamente nadie quiere contar. Confesiones, traiciones, muertes ocultas, pactos hechos en silencio. Intentar romper la maldición sin atravesar esa memoria es, según estas tradiciones, una falta de respeto al origen. Y la consecuencia no es venganza, es que el fenómeno persista. En familias donde el ritual fracasa, aparece una sensación nueva, la vigilancia. No necesariamente visual, sino emocional. La percepción de estar siendo observado no por una entidad, sino por la historia misma. El pasado no acepta ser negado. En casos documentados por investigadores de folclore en Italia, por ejemplo, se menciona que después de rituales fallidos, los sueños cambian de tono. Ya no advierten, lo que empiezan es a reclamar. Desde la neurociencia, esto puede explicarse como el efecto de haber activado contenidos inconsistentes sin resolución. El cerebro, al abrir la puerta, no sabe cómo cerrarla. Pero incluso con esa explicación, el efecto es bastante real. El intento de romper la maldición va a dejar marcas. Hay familias que después de fracasar, pues deciden mejor no volver a intentarlo. Prefieren vivir con la carga, adaptarse, ajustar sus conductas, evitar lugares y repiten fechas con miedo. Otras personas o otras familias se obsesionan. Empiezan a buscar desesperadamente un ritual tras otro, un guía tras otro. Cada intento aumenta la expectativa y, por supuesto, la frustración. Y cada fracaso refuerza de alguna manera la narrativa de que algo no quiere ser roto. Lo más perturbador es que en algunos casos el intento sí funciona, aunque sea parcialmente. Se corta un síntoma, pero de alguna forma emerge otro. Se calma una persona, pero otra se empieza a desestabilizar. Es como si la maldición no fuera un objeto, sino un sistema dinámico, un equilibrio oscuro. En el siguiente capítulo vamos a ampliar un poco el foco, porque cuando los intentos de ruptura fracasan una y otra vez,
La pregunta deja de ser cómo romperla y se convierte en a quién pertenece realmente. Porque hay historias donde la marca no es solo familiar, es colectiva. Y cuando una comunidad entera carga con una deuda antigua, romperla deja de ser un acto íntimo y se vuelve, básicamente, un riesgo histórico. El precio. Y bien, en casi todas las culturas donde existe la idea de maldición ancestral, existe la idea de que hay un elemento constante. Nada queda sin cobro. Como les digo, no es inmediato, no siempre es visible, pero tarde que temprano algo ocurre. Puede ser una pérdida, una ruptura, una muerte que no debió pasar, una enfermedad que aparece donde nadie la esperaba. El relato cambia según el lugar, pero la estructura es la misma. Alguien hizo algo y generaciones después, alguien termina pagando el pato. En comunidades rurales de América Latina, especialmente en zonas de tradición oral fuerte como Oaxaca, Guatemala o el altiplano andino, se habla del precio del pacto. No siempre se menciona como brujería abierta. A veces es simplemente una promesa mal hecha. Una promesa a un santo, a una entidad, a la misma tierra. Cuando esa promesa no se cumple, dicen que la cuenta no desaparece, se va a heredar. En Sicilia, Italia, existe una expresión antigua. Il débito del sangue no se extingue. Es decir, la deuda de sangre no se va a extinguir. Durante generaciones, familias enteras fueron marcadas por conflictos que comenzaron como tradiciones políticas o disputas territoriales. Con el tiempo, lo que empezó como una venganza humana se convirtió en fatalismo. En esa familia los hombres no pasan de los 40. En esa casa siempre muere alguien en el mismo mes. No se trataba solo de violencia. Se trataba de una narrativa colectiva donde el castigo parecía repetirse con precisión inquietante. La idea del sacrificio simbólico aparece también en tradiciones africanas y caribeñas. En algunas ramas del vudú, sobre todo el haitiano o del palo mayombe cubano, se advierte que cualquier invocación requiere equilibrio. Si algo es pedido, algo debe entregarse. Cuando el equilibrio se rompe, ya sea por ignorancia o arrogancia, el ajuste no siempre recae sobre quien inició el ritual. Puede caer sobre su descendencia. Y entonces surge la pregunta perturbadora. ¿Qué significa realmente cobrar? No siempre es una muerte espectacular. A veces el precio es más silencioso. Una cadena de divorcios inexplicables en cada generación. Hijos que repiten exactamente los errores de sus padres. Accidentes que parecen coincidencias hasta que alguien comienza a contar. 3 primos muertos en carretera. 2 tíos en circunstancias similares. Una abuela que hablaba de un mal aire que perseguía a los varones. En Japón, la noción de tatari describe precisamente eso. Una calamidad que cae sobre una familia por haber ofendido a un espíritu o a una deidad. Lo inquietante es que el castigo no siempre es inmediato ni directo. Pueden pasar años. Puede manifestarse como enfermedad, ruina económica o desgracia encadenada. Lo que inquieta no es solo la tragedia, sino el patrón nuevamente. Cuando una familia comienza a notar que las muertes se concentran en ciertos periodos, que los incendios ocurren siempre en la misma propiedad heredada, que los suicidios parecen repetirse con ecos del pasado, el discurso comienza a cambiar. Ya no se habla solo de mala suerte, se habla de algo que está exigiendo un pago.
En investigaciones psicológicas contemporáneas se estudia el trauma transgeneracional, cómo experiencias violentas o traumáticas pueden afectar biológicamente a sus descendientes. Pero en las comunidades tradicionales ese fenómeno tiene otro nombre. Se le llama deuda espiritual. En México, en ciertas regiones de Veracruz y Chiapas, existen relatos donde la figura del cobrador no es visible, pero se siente. Una familia que hizo daño a otra. Por ejemplo, puede ser que una familia haya despojado de sus tierras o de una tradición o haya cometido un asesinato encubierto. Esa familia termina enfrentando generaciones de inestabilidad. Hijos que desaparecen, negocios que fracasan misteriosamente, enfermedades que ningún médico logra explicar. Ellos dicen que la tierra se cobra. Y sobre todo los ancianos son los que repiten esta frase. Por otro lado, en Escocia, el mito del clan maldito no es solo folclore. Hay registros históricos donde determinadas familias fueron asociadas a tragedias consecutivas. Naufragios repetidos, muertes violentas, accidentes imposibles de explicar con simple estadística. Con el tiempo la narrativa se volvió parte de la identidad. Y hay una frase que repiten constantemente los más viejos. Y cito, nosotros cargamos con eso. El precio también puede ser la fragmentación. Hay maldiciones que no matan, separan. Hermanos que no vuelven a hablarse. Herencias que literalmente desatan guerras internas. Hijos que abandonan a sus padres sin razón aparente. Es como si algo invisible erosionara los vínculos. En muchas historias orales recopiladas por los antropólogos en Centroamérica, cuando una familia intenta escapar, ya sea mudándose, cambiando de apellido o cortando contacto, el fenómeno no desaparece, solo cambia de forma. Un hijo enferma en la nueva ciudad. Un negocio quiebra en el extranjero. La sensación siempre es la misma. Algo sigue detrás. Y aquí aparece la parte más inquietante, que es el sacrificio simbólico. En Perú y Bolivia, cuando una maldición parece intensificarse, algunos curanderos sugieren entregar algo a cambio. No se trata necesariamente de sangre, no se asusten. Puede ser un objeto valioso, una propiedad, un animal. La lógica ancestral es clara. Si algo exige equilibrio, se le ofrece sustitución. Pero no siempre funciona. Hay testimonios documentados donde tras realizar rituales de compensación, las desgracias, lejos de desaparecer, se intensifican. Como si la intervención fuera una provocación, como si la deuda fuera mayor de lo que se creía. En Irlanda, la creencia en la maldición del linaje estuvo asociada durante siglos a familias marcadas por tragedias repetidas. Algunos historiadores modernos explican esos casos como resultado de aislamiento social, pobreza heredada o enfermedades genéticas. Pero para quienes vivían dentro de esas historias, la explicación era otra. Alguien en algún momento hizo algo que nunca fue reparado. Y entonces volvemos a la pregunta esencial. ¿Qué exige realmente una maldición? Bueno, pues exige memoria. Porque el precio no solo se paga con muerte o pérdida, se paga con repetición. La verdadera condena es que la historia no se cierre, que los hijos reproduzcan el dolor que los padres provocaron o que los padres de sus padres y que les toque estar reproduciendo como en bucle los mismos errores sin saber por qué. Que la violencia cambie de rostro, pero no de intención. En comunidades indígenas de América del Norte, algunas narrativas hablan del espíritu ofendido, que en realidad no busca exterminar,
sino más bien hacerte recordar. Mientras la injusticia no sea reconocida, el desequilibrio va a seguir persistiendo. El castigo no es un rayo súbito, es una erosión lenta. Hay familias que hablan en voz baja de la mujer que se ahogó, del tío que desapareció, del negocio que se incendió, siempre con el mismo tono, como si nombrarlo demasiado fuerte fuera activarlo de nuevo. Eso es el precio. No siempre es visible, no siempre es inmediato, pero siempre va a dejar rastro. La muerte de un heredero en circunstancias extrañas, un accidente doméstico que nadie logra explicar, un hijo que repite exactamente el destino del abuelo. Cuando la repetición se vuelve un patrón, la explicación racional comienza a temblar. Quizá todo tenga una causa lógica. Quizá las estadísticas puedan explicar cada evento por separado. Pero cuando las historias se alinean, cuando la cronología coincide, cuando las advertencias previas se recuerdan demasiado tarde, la sensación cambia. Porque lo verdaderamente perturbador no es la idea de una entidad que castiga, es la posibilidad de que algunas acciones, aunque olvidadas, sigan activas. Que algo en algún lugar de la memoria familiar sigue esperando ser saldado. Y que mientras no se reconozca la deuda, mientras no se nombre el origen, mientras nadie se atreva a mirar atrás, el precio seguirá cobrándose. Silencioso, constante e inevitable. Lo que nunca se fue. Hay un momento en toda historia de maldición en el que la lucha se detiene. No porque haya terminado, sino porque se ha comprendido algo peor. En múltiples tradiciones, desde relatos recogidos en comunidades rurales de España hasta testimonios orales en el sur de México y Centroamérica, existe una fase final que casi nunca se menciona al principio. No es el exorcismo, no es la liberación, no es la ruptura del ciclo. Es sencillamente la aceptación. Algunas familias dejan de intentar escapar, dejan de buscar explicaciones médicas, psicológicas o espirituales, dejan de hacer rituales, dejan de pronunciar el nombre del origen. Simplemente aprenden a convivir. En Galicia, donde la tradición de la maldición de sangre se mantiene viva en la memoria popular, hay historias de linajes que asumen su destino como parte de su identidad. Frases como somos así, en esta casa siempre ha pasado, no son repetidas con dramatismo. Digamos que lo repiten con resignación. Y esa resignación es inquietante, porque implica que la maldición ya no es un evento externo, es una característica del apellido. En comunidades del Caribe, donde se habla del trabajo heredado, cuando una familia siente que una sombra la acompaña desde generaciones atrás, llega un punto en que dejan de buscar romperla. La narrativa cambia y empiezan a decir, pues es que así nos tocó. Esto es ya cosa de nuestra familia, ya estamos acostumbrados. El fenómeno deja de ser el enemigo y se vuelve parte del paisaje. El miedo deja de ser un sobresalto y se vuelve de lo más cotidiano. En Japón, la noción del onryo, que es el espíritu que no descansa, incluye relatos donde la familia afectada entiende que el espíritu no busca exterminarlos, simplemente busca permanecer. Y mientras se le reconozca, mientras se le respete, el daño va a ser moderado.
Ahí aparece una idea perturbadora. ¿Y si algunas maldiciones no buscan destruir un linaje, sino habitarlo? En investigaciones antropológicas realizadas en comunidades andinas, se ha documentado relatos donde la carga familiar se integra a la identidad colectiva. La familia no es solo la que sufrió una ofensa ancestral, es la que la lleva, la que la recuerda, la que vive bajo su sombra. El linaje se convierte en prisión, pero también en pertenencia. Cuando una persona crece escuchando, en esta familia los hombres mueren jóvenes, o que las mujeres nunca encuentran estabilidad. Esa frase pues deja de ser advertencia y se convierte en un guión. Se internaliza y se sigue reproduciendo. Y entonces ocurre algo inquietante. La maldición deja de necesitar manifestaciones extraordinarias. No hay apariciones, no hay objetos que se muevan, no hay voces en la noche. Hay decisiones. Hijos que abandonan sus estudios justo cuando el éxito parece cercano. Relaciones que se sabotean antes de consolidarse. Negocios que se descuidan inexplicablemente. Y nada de esto es por incapacidad, es simplemente por repetición. En psicología se habla de lealtades invisibles, conceptos desarrollados en estudios sistémicos familiares. Por ejemplo, patrones inconscientes donde los descendientes replican destinos trágicos como forma de pertenecer al sistema. Pero en la tradición oral, esa lealtad tiene otro nombre: fidelidad al pacto. En algunas regiones de África Occidental, cuando se cree que una familia carga con una deuda espiritual antigua, los descendientes no intentan escapar del todo. Aprenden qué límites no cruzar, qué promesas no romper y qué territorios no pisar. La maldición entonces se comienza a administrar, se negocia, se incorpora. Y lo más inquietante es que en muchos relatos documentados, cuando alguien decide romper con esa narrativa, cuando un miembro de la familia se niega a aceptar el destino, las manifestaciones parecen intensificarse. Accidentes inesperados, enfermedades súbitas, rupturas violentas. ¿Coincidencia? ¿Autosabotaje profundo? ¿O presión familiar inconsciente? O tal vez las tres. En testimonios recogidos en comunidades rurales de Colombia, se habla de personas que intentaron cambiar radicalmente el rumbo familiar. Como les digo, mudándose lejos, cortando contacto, modificando incluso su apellido. Y aún así reportaron sentir la misma sombra. No necesariamente como presencia visible, sino como patrón que se repetía. La sensación constante de que algo no los deja avanzar demasiado. Y llega entonces el punto final, que es la comprensión. No todas las maldiciones buscan el caos absoluto. Algunas buscan solamente perpetuarse. En la tradición celta, ciertos relatos hablan de linajes marcados, que actúan como portadores de una memoria antigua. No son destruidos, son conservados. Mantienen viva una historia que no fue cerrada. La maldición como archivo, la maldición como recordatorio. Y eso se acepta. Y al aceptarse, el terror empieza a cambiar de forma. Ya no es miedo a lo que pueda pasar esta noche. Es miedo a lo que seguirá pasando dentro de 20 años. En los hijos, en los nietos. Porque aceptar implica reconocer que no se va a ir. En comunidades mexicanas donde se habla del mal heredado, hay familias que realizan pequeños rituales anuales, no para eliminarlo, sino para apaciguarlo. Una vela, una oración, un ofrecimiento simbólico. En realidad no están buscando liberarse, solamente buscan equilibrar la energía. Y ahí está el clímax más perturbador de todos. La maldición deja de ser una amenaza externa y se convierte en una parte estable del sistema familiar. No se combate, se integra. El miedo se normaliza. Cuando un bebé nace, no se pregunta si será afectado.
La pregunta es, ¿cuándo va a pasar? Cuando un joven alcanza cierta edad crítica, no se piensa si pasará algo, simplemente se sientan a esperar. Esa espera constante es más pesada que cualquier aparición, porque implica una certeza silenciosa. En estudios sobre trauma transgeneracional, se ha observado que las narrativas familiares moldean comportamientos y expectativas. Pero cuando esas narrativas están impregnadas de fatalismo, el efecto psicológico puede ser devastador. Sin embargo, desde la tradición oral, esa devastación no es vista como patología. Es destino. Y el destino, por supuesto, no se discute. En Irlanda, algunas familias históricamente asociadas a tragedias repetidas dejaron de hablar del origen. Simplemente asumieron que su apellido traía consigo un peso. Lo contaban con sobriedad, sin dramatizar y sin deseo de cambiarlo. Lo que somos. Esa frase es más inquietante que cualquier grito en la madrugada, porque implica que la sombra ya no necesita manifestarse para existir. Permanece en la identidad, permanece en la expectativa, permanece en la forma en que cada generación interpreta sus propias desgracias. Y entonces entendemos algo incómodo. Tal vez algunas maldiciones no sobreviven por fuerza sobrenatural. Sobreviven porque son narradas, porque son creídas y porque son transmitidas. Por eso, o más bien, sí, por eso esta situación no las hace menos reales en sus efectos. Yo diría que al contrario, una historia repetida durante siglos puede moldear destinos con la misma contundencia que cualquier entidad invisible. La pregunta final no es si existe una presencia, es si el linaje puede existir sin ella. Si una familia marcada durante generaciones podría reconocerse sin esa sombra. Porque cuando algo ha estado ahí tanto tiempo, cuando ha definido decisiones, miedos, silencios, cuando ha dado sentido incluso al sufrimiento, quitarlo implicaría perder parte de esa identidad. Y tal vez por eso algunas maldiciones no desaparecen, porque no todas buscan destruir, algunas buscan permanecer, vivir en el relato, respirar en el apellido, caminar en cada descendiente que escucha la historia por primera vez. Y cuando ese descendiente siente un escalofrío, no por lo que ve, sino por lo que entiende, ocurre la revelación más profunda. Quizá no está luchando contra algo que llegó. Quizá está sosteniendo algo que nunca se fue. Hay historias que terminan con una explicación. Hay historias que simplemente se detienen. Las maldiciones ancestrales pertenecen a la segunda categoría. No porque no existan respuestas posibles, sino porque ninguna respuesta logra abarcarlo todo. La ciencia puede hablar de trauma transgeneracional. La psicología puede explicar patrones repetidos. La antropología puede documentar pactos rituales, linajes marcados por violencia o promesas incumplidas. Pero hay algo que permanece fuera del marco teórico: la sensación. Esa incomodidad que aparece cuando miras tu árbol genealógico y notas repeticiones demasiado precisas. Muertes a edades similares, rupturas que siguen el mismo guión, enfermedades que atraviesan generaciones como si alguien hubiera trazado una línea invisible. Coincidencias dirán algunos, destino dirán otros. Pero el problema no es cómo la etiqueten, es la persistencia. Porque incluso si descartamos lo sobrenatural, incluso si eliminamos la palabra maldición, se queda algo difícil de ignorar. Las historias familiares moldean decisiones futuras. Las creencias heredadas condicionan elecciones. El miedo aprendido se convierte en profecía silenciosa. Y cuando una familia repite durante décadas que aquí siempre pasa lo mismo, esa frase termina construyendo realidad.
Tal vez no hay una entidad, tal vez no hay un pacto olvidado en un bosque antiguo, pero hay memoria y la memoria pesa. En cada cultura que revisamos, desde Europa hasta América Latina, desde Asia hasta África, aparece la misma advertencia transmitida en voz baja. Hay deudas que no mueren con quien las contrae. Hay promesas que no se rompen con el paso del tiempo. Hay heridas que no cicatrizan porque nadie se atreve a mirarlas de frente. La pregunta no es si existe una maldición flotando en el aire. La pregunta es más íntima, más incómoda. ¿Y si algunos de tus patrones no empezaron contigo? ¿Y si esa reacción automática, ese miedo específico, esa tendencia a sabotear lo que amas, no nació en tu experiencia, sino en una historia que te fue entregada antes de que pudieras elegir? Las maldiciones ancestrales, reales o simbólicas, comparten algo esencial. Sobreviven porque se transmiten en relatos, en silencios, en advertencias que nadie explica del todo. Y a veces lo más perturbador no es pensar que algo oscuro te persigue, es considerar que tal vez formas parte de su continuidad, no como víctima, sino como un eslabón. No hemos ofrecido una solución, no hay ritual final, no hay fórmula para romper lo invisible. Porque en muchas tradiciones documentadas, lo que realmente cambia el curso no es un acto espectacular, sino la conciencia. El momento en que alguien reconoce el patrón, lo nombra y lo cuestiona. Pero incluso entonces nada garantiza que desaparezca. Algunas historias familiares se transforman, otras se adaptan y otras simplemente esperan. Y mientras tanto la vida sigue, con pequeñas repeticiones que parecen normales, con decisiones que parecen propias, con sensaciones que no siempre sabemos explicar. Tal vez no todas las maldiciones son sobrenaturales. Tal vez muchas son estructuras invisibles construidas por generaciones de miedo, culpa, violencia o silencio. Pero eso no las hace menos inquietantes. Porque lo invisible que moldea tu vida puede ser tan poderoso como cualquier presencia en la oscuridad. Esta noche, cuando pienses en tu apellido, en las historias que escuchaste de niño, en esas frases que se repiten en reuniones familiares, detente un momento. Pregúntate qué es herencia y qué es repetición. Porque a veces la historia no necesita fantasmas para perseguirte. Solo necesita que nunca hayas cuestionado lo que te entregaron. Y si algo en tu linaje siempre vuelve, si hay un patrón que insiste, tal vez no sea coincidencia, tal vez sea memoria. Y la memoria, cuando no se enfrenta, encuentra la manera de quedarse. Y así es como concluimos este temazo de herencias ancestrales. Espero que los haya dejado pensando mucho acerca de esto. Ojalá que el tema les haya gustado, que lo hayan disfrutado, pero sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Los invito a seguirme en mi canal de YouTube, donde estarán disponibles todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador. Ya saben que ahí me encuentran como Kaboom Podcast. Y también pueden disfrutar de mi contenido en mi canal de WhatsApp, si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror. Ahí me encuentran como Kaboom. Hasta la próxima emisión de La Hora Macabra, donde cada noche las sombras tienen algo que contar. Y nosotros estamos para escucharlas. Hasta entonces, buenas noches o lo que queda de ella. Y como siempre les deseo, dulces
Pesadillas.